Segunda epístola de Pablo a los Corintios. Esta epístola fue escrita por Pablo y Timoteo en el año 56 después de Cristo y dirigida a la iglesia en Corinto, escrita desde Macedonia. La segunda carta a los Corintios fue escrita unos pocos meses después de la primera. De parte de Tito, Pablo se había enterado que su primera carta a los Corintios había hecho que muchos de ellos se arrepintieran, pero también se enteró que los judaizantes habían llegado allí predicando un evangelio falso y rechazando su autoridad. Él escribió su segunda carta no solo para expresar su satisfacción por el arrepentimiento de ellos, pero también contra los falsos maestros y a la vez defender su apostolado. La carta es una respuesta de Pablo después de ver los resultados de la primera carta, resultados traídos por Tito, y le informó de unas cuantas cosas más. Entonces Pablo escribe esta segunda carta que se cree que son varias en una. Pablo, más que todo, además de un profundo amor mostrado en esta carta, también defiende el apostolado que Dios le dio y apunta a las malas ideas que se sembraron en la iglesia en cuanto a él y su trabajo. La iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo y estuvieron presentes en el día de Pentecostés. Esta iglesia estaba compuesta de gentiles, griegos y judíos. ¿Cuáles son sus fuerzas o fueron sus fuerzas y sus debilidades? Su compromiso con Pablo a pesar de que algunos se oponían a él. También el hecho de que el caso de inmoralidad se arregló, el del incesto. La iglesia respondió a Pablo a su primera carta. ¿Cuál es la idea principal del libro? Es la defensa del apostolado de Pablo. Es corregir fallas en la iglesia, aclarar la oposición y las falsas enseñanzas, así como se muestra el amor de Pablo por la iglesia. Palabras claves en 2 Corintios: consolación, tribulación, tristeza, gloriarse, muerte, vida, gracia, Tito, Satanás. El regreso de Tito de una visita reciente, capítulo 7, versículos del 5 al 7, y la anticipada tercera visita de Pablo a la iglesia, capítulo 13, versículo 1, son la ocasión para la redacción y envío de esta carta. El énfasis es el ministerio cristiano como uno de servicio, reflejando el de Cristo, la mayor gloria del nuevo pacto en contraste con el antiguo, la gloria del evangelio mostrado en la debilidad de sus ministros, el evangelio como reconciliación, el dar a los pobres como una expresión de generosidad, no de obligación. Esta es una carta autobiográfica e intensamente personal. El hecho de que el apóstol Pablo escribió 2 Corintios no es cuestionado. La falta de cualquier motivo para que un farsante escribiera esta altamente personal y biográfica epístola ha llevado aún a los eruditos más críticos a afirmar a Pablo como su autor. Varias consideraciones establecen una fecha pertinente para la escritura de esta carta. Fuentes extrabíblicas indican que julio del año 51 después de Cristo es la fecha más probable para el inicio del proconsulado de Galión, Hechos capítulo 18, versículo 20. El juicio de Pablo ante él, o sea, ante Galión en Corinto, capítulo, y lo encontramos esto en
en Hechos capítulo 18 de los versículos 12 al 17. Probablemente se llevó a cabo poco tiempo después de que Galión asumiera su posición. La asociación de Pablo con la importante ciudad comercial de Corinto comenzó en su segundo viaje misionero. Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 18, cuando él pasó 18 meses ministrando ahí. Esto lo vemos en Hechos capítulo 18, versículo 11. Después de dejar Corinto, Pablo oyó de la inmoralidad en la iglesia corintia y escribió una carta para confrontar ese pecado, a lo cual se hace referencia en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Durante su ministerio en Éfeso, él recibió más reportes de problemas en la iglesia corintia, en la forma de divisiones entre ellos, 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Además, los corintios le escribieron a Pablo una carta, 1 Colosenses capítulo 7, versículo 1, pidiéndole aclaración en algunos asuntos. Pablo respondió escribiendo la carta conocida como Primera de Corintios. Planificando permanecer en Éfeso por un poco más de tiempo, Pablo envió a Timoteo hacia Corinto. 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Noticias llegaron al apóstol, posiblemente de Timoteo, de más dificultades en Corinto, incluyendo la llegada de los falsos apóstoles autoestilizados. Capítulo 11, versículo 4 y capítulo 13. Para crear la plataforma para enseñar su falso evangelio, estos falsos apóstoles comenzaron atacando a la persona de Pablo. Tenían que convencer a las personas de que se volvieran de Pablo si es que iban a tener éxito en predicar la doctrina de demonios que llevaban. Dejando temporalmente la obra de Éfeso, Pablo fue inmediatamente a Corinto. La visita, conocida como la visita dolorosa, capítulo 2, versículo 1, no tuvo éxito desde la perspectiva de Pablo. Alguien en la iglesia corintia, posiblemente uno de los falsos apóstoles, aún abiertamente lo insultó. Capítulo 2, versículos 5 al 8. Entristecido por la falta de lealtad para defenderlo por parte de los corintios, buscando librarlos de más reprensión, capítulo 1, versículo 23, y quizás esperando que el tiempo los hiciera volver en sí, Pablo regresó a Éfeso. Desde Éfeso, Pablo escribió lo que se conoce como la carta severa, capítulo 2, versículo 4, y la envió con Tito a Corinto, capítulo 7, versículos 5 al 16. Al mismo tiempo podemos ver cómo una persona con tanto poder de la palabra puede dañar la reputación y ministerio de otra persona, algo que sucede hoy en día, desgraciadamente. Algunos puntos que podemos ver opuestos a Pablo y el verdadero ministro de Dios puntos que podemos ver en estos falsos apóstoles. Número 1, se metieron en el ministerio de otro. Número 2, buscaron lo suyo propio y no el bienestar de la iglesia. 3, querían ganar gloria a ellos y no dársela a Dios. 4, deseaban lucrarse con el evangelio. 5, creían que el sufrimiento venía por el hecho de estar mal con Dios. No conocían el verdadero evangelio de Cristo. Capítulo 6, o punto 6, había envidia en sus corazones con Pablo al ver su pureza, entrega y dedicación a Dios y su obra. Observemos bien estos puntos. Puede ayudarnos a identificar falsos apóstoles en el día presente. Ahora bien, ¿cuáles son las cualidades de un ministro de Dios? Ama profundamente. Capítulo 2,
versículo 4. Perdona y consuela a sus ofensores, capítulo 2, versículo 9 al 10. Es vida para otros, capítulo 2, versículo 15. Es carta abierta a todos, capítulo 3, versículos 2 al 3. Ministra en el poder del Espíritu, capítulo 3, versículo 6. Buen administrador de lo que Dios le da, capítulo 8. Es generoso, capítulo 8, versículos 2 y 5. Es humilde, capítulo 10, versículo 1. Vive en el poder de Dios, capítulo 3, versículo 4. Es sincero, capítulo 3, versículo 12. Tiene fe en Dios, capítulo 4. Es gozoso, capítulo 7. Confía en otros, capítulo 7, versículo 16. Es honrado, capítulo 8. Es valiente, vive en el temor de Dios, capítulo 5, versículo 11. El principal reto que confronta el intérprete de esta epístola es la relación de los capítulos 10 al 13 con los capítulos 1 al 9. La identidad de los oponentes de Pablo en Corinto ha producido varias interpretaciones, como también la identidad del hermano que acompañó a Tito a Corinto, capítulo 8, versículos 18 y 22. Sea que el ofensor mencionado en el capítulo 2, versículo 1 al 8, es el hombre incestuoso de 1 Corintios, capítulo 5, este es un hecho que es incierto. Es difícil explicar la visión de Pablo, capítulo 12, versículo del 1 al 5, e identificar específicamente su aguijón en la carne. El mensajero de Satanás enviado para abofetearlo, capítulo 12, versículo 7. Es muy difícil interpretar este asunto del aguijón en la carne. Segunda Corintios completa y complementa el registro histórico del trato de Pablo con la iglesia corintia, registrado en Hechos y en 1 Corintios. También contiene información biográfica importante de Pablo a lo de la iglesia de Corinto. Aunque es una carta inmensamente personal, escrita por el apóstol en medio de la batalla en contra de aquellos que estaban atacando su credibilidad, 2 Corintios contiene varios temas teológicos importantes. Muestra a Dios, el Padre, como un consolador misericordioso, capítulo 1, versículo 3. El Creador, capítulo 4, versículo 6. El que resucitó a Jesús de los muertos, capítulo 4, versículo 14. Y quien también resucitará a los creyentes, capítulo 1, versículo 9. Y así por el estilo, muchos otros versículos con un alto contenido teológico pueden encontrarse en esta epístola. 2 Corintios también presenta el resumen más claro, más conciso en todas las escrituras de la expiación sustituta de Cristo. Capítulo 5, versículo 21. Compárelo con Isaías, capítulo 53. Y define la misión de la iglesia de proclamar la reconciliación. Capítulo 5, versículo 18 al 29. Finalmente, la naturaleza del nuevo pacto recibe su exposición más completa fuera de la carta de Hebreos. Capítulo 3, versículos 6 al 17. A través de sus epístolas, Pablo se refiere con frecuencia a la ley mosaica, comparándola con la supereminente grandeza del Evangelio de Jesucristo y la salvación por la gracia. En 2 Corintios, Pablo contrasta la ley del Antiguo Testamento con el nuevo pacto de gracia, refiriéndose a la ley como la que mata, mientras que el Espíritu da vida. La ley es el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, versículo 7, y en Éxodo 24, versículo 12, porque conlleva solo el conocimiento del pecado y su condenación. La gloria de la ley es que refleja la gloria de Dios, pero el ministerio del Espíritu es mucho más glorioso que el ministerio de la ley,
porque refleja su misericordia, gracia y amor, al proporcionar a Cristo como el cumplimiento de la ley. Muchas gracias, amados hermanos, por la atención a estos estudios. Continuaremos.